¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Bendecidos, prosperados y en victoria. Claro que sí. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y ver caras tan conocidas, gente que aprecio tanto. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar esta tarde acerca de un tema muy conocido, que vamos a pensar que ya lo sabemos, pero a lo mejor hay algunos detallitos que se nos están atorando. Esta tarde vamos a hablar del evangelismo y la gran comisión. ¿Alguien sabe qué es la gran comisión? Ir a predicar el evangelio a las naciones, exactamente. Nuestro texto base es Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este momento, Señor. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias, Padre Santo, porque tú nos recuerdas lo que tenemos que hacer, porque sabemos que esta tarde tú nos darás armas para que nosotros estemos preparados para hacer batalla. Sabemos que nuestra batalla es contra huestes, contra potestades, Señor, y a través de este mensaje que nos darás esta tarde, nosotros estaremos preparados, Señor, para que en base a tu palabra podamos destruir esas barreras, podamos destruir esas murallas, Señor, y traer vida y libertad a los cautivos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu mensaje. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía, vamos a recordar, porque veo aquí caras nuevas. A lo mejor Kevin no se sabe toda la historia. Bienvenido, Kevin. Pero les voy a contar, para aquellos que no lo sepan, así rápidamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que nosotros podemos ver lo hizo Dios. Y también creó al hombre, al ser humano. Y al ser humano lo hizo para tener comunión con él, para que estuvieran íntimamente en una unión, que hubiera una intimidad, que hubiera una plática cara a cara entre Dios y el hombre. Y sin embargo, el hombre cometió un error, ¿verdad? Ya lo sabemos. En lugar de obedecer, porque Dios le dijo: mira, esta es la creación, todo lo que hay aquí, tú vas a ser el dueño, tú vas a enseñorear sobre él, tú vas a sojuzgar la tierra. Sojuzgar quiere decir que la sometes por la fuerza, la tierra está bajo tu dominio, le dijo al hombre. Le dijo: todo es tuyo, solamente hay algo que no debes de hacer. Hay un árbol ahí que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no debes de comer. Y bueno, pues resulta que lo primero que nos dice: no lo hagas, y a veces es lo primero que hacemos, ¿verdad? Y comió del árbol del fruto. Entonces Dios se molestó por esa desobediencia y le dijo: ¿sabes qué? Ya no podemos estar en comunión tú y yo, tienes que salir del paraíso. Lo expulsó del paraíso y le puso algunos castigos, como por ejemplo tenía que ganarse ahora el alimento con el sudor de su frente, tenía que trabajar arduamente. De por sí ya trabajaba él poniéndole nombre a los animales, ya tenía el encargo de cuidar y labrar el huerto, pero ahora tenía que ganarse el alimento con el sudor de su frente. Ya no iba a ser tan sencillo. Y perdió la comunión con Dios. Dios creó al hombre, dice su palabra, lo hizo a imagen y semejanza. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros no necesitamos, si tú volteas, no tenemos imágenes, no hay algo. ¿Por qué no tenemos una imagen? Porque a Dios no le agrada. Dios hizo una imagen de él, que fue el hombre, porque dice: creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces ya no necesitamos hacer más imágenes. Donde tú voltees y veas a tu hermano, bueno, tu hermano es creación de Dios. Así es Dios, debes de verlo con amor. Y bueno, resulta que el hombre desobedeció y fue apartado, ya no tuvo comunión, desfiguró la imagen de Dios y perdió la semejanza que tenía con Dios. Pero Dios es bueno, Dios es luz. Si ahorita ya está oscureciendo, ya mero son las 7 de la tarde noche, y ya encendimos la luz. ¿Serviría de algo que estas lámparas yo las pusiera al ras del suelo? No sirven de nada, ¿verdad? No iluminarían. Sin embargo, están en la parte de arriba y en cuanto se encienden,
llegan a todos los rincones y podemos vernos claramente. Así es Dios, Dios es una luz y Él ilumina a toda la humanidad. Pero hay gente que está en tinieblas, es metafóricamente hablando, no están en la luz, no pueden ver las maravillas que Dios hace, no pueden ver los planes que Dios tiene preparados para ellos y viven en pecado. Se dice que están en tinieblas porque no pueden gozar de la presencia de Dios y a lo mejor ni siquiera lo conocen. Sin embargo, Dios, a pesar de que el hombre cometió este pecado, este error, Dios no lo quiere tener fuera, no lo hizo para eso. Dios lo hizo para tener comunión con Él y lo quiere de vuelta, quiere nuevamente restaurar la relación. Ni siquiera es de nosotros, ¿verdad? Dios nos dice, mira, te equivocaste, pero vamos a hacer un pacto nuevamente, vamos a hacer las cosas de nuevo desde el principio. Entonces, pero esto no es así tan fácil como que, bueno, ya pasó, no pasó nada, vente, pues otra vez como si nada, ¿no? Porque Dios es justo, es un juez justo. Entonces, cuando nosotros cometimos el pecado, nosotros fuimos condenados a la muerte. Y adoptamos todo el pecado que cometió nuestro padre Adán pasó a nosotros. Dice su palabra en Génesis 5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, este hijo Set ya no tenía la imagen y la semejanza de Dios, que era puro, ahora tenía la imagen y la semejanza de Adán, que ya había pecado. Por lo tanto, nació en pecado Set. Salmo 51.5 nos dice algo, nos lo confirma, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, Romanos 3, del 9 al 12, nos dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí me entienden? Todos adoptamos ese pecado que cometieron nuestros antepasados. No podemos decir, yo estoy libre de pecado, yo no he cometido ningún error, porque tan solo por el simple hecho de ser hijos descendientes de Adán, ya traemos el pecado en nosotros. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso a su presencia, no hay forma de que nosotros podamos estar en contacto o en comunión con Dios, porque traemos el pecado, lo venimos arrastrando, y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estamos destituidos y ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Pues vamos a seguir viendo qué es lo que pasó con este pecado. Dice, con este pecado todo el mundo quedó bajo juicio, en Romanos 3.19. Voy a estar mencionando muchas citas porque recuerden que los miércoles estamos tomando un taller que es para prepararnos y capacitarnos. Estamos viendo doctrina fundamental. Entonces, por eso vienen muchas citas. Romanos 3.19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces todos estamos en condenación, todos estamos en esa situación. Hebreos 9.27, tenemos una cita con la muerte, todos, porque dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, así lo dice Efesios 2.1. Y Efesios 4.18 también dice que somos ajenos a la vida de Dios por este pecado. Tenemos el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Romanos 8.7, todos estamos en enemistad contra Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Entonces estamos viendo que teníamos acceso a Dios, fuimos hechos para tener comunión con Dios, para vivir íntimamente con Él, pero a causa del pecado, pues vino la muerte. Ya no tenemos comunión, ya no tenemos contacto con Dios. ¿Cómo podemos hacer ahora para estar nuevamente con Dios? Bueno, no se puede así tan fácilmente, nosotros no podríamos hacerlo, no hay nada que nosotros podamos hacer, no es por obras, no hay nada que, digamos, puedes construir una torre o dices, le voy a construir un altar gigantesco, más alto que una montaña, o voy a reunir todo el oro del mundo, o vamos a hacer una marcha y vamos a reunir 50 millones de personas. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te dé acceso a su presencia nuevamente y estés en comunión con Él. No es posible. Estamos destinados a muerte y entonces Dios quiere tenernos nuevamente junto a Él, nuevamente estar en comunión con Él, pero es necesario pagar un precio y este precio es precio de sangre. Voy a hacer un poquito de historia para aquellos que no conocen muy bien. Cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios le decía, ¿sabes qué? Voy a perdonar tu pecado, pero necesitas hacer un sacrificio, necesitas matar a un becerro o a una oveja o a unas palomas. Él puso varios animalitos, y a veces era dependiendo del pecado que habías cometido, la ofrenda que tenías que traer. A veces consistía en granos, en harina, o sea, no siempre era lo mismo, ¿no? Y lo traían al sacerdote, el sacerdote sacrificaba al animal, al cordero, lo mataba, derramaba la sangre y entonces a través de ese derramamiento de sangre le eran perdonados los pecados a estas personas, sobre todo al pueblo judío. Era a través de sangre. En la actualidad ya no se hacen y ellos ya no hacen esos sacrificios, no lo sé sinceramente si los judíos ortodoxos continúen. Creo que no, porque no hay templo ahorita, ¿verdad? No hay a dónde llevarlos, pero desconozco si aún los estén llevando a cabo. Bueno, entonces Dios tuvo que sacrificar a un cordero, tuvo que mandar a un hombre, mandó a su hijo, y dice que su hijo fue llevado como cordero al matadero, que ni siquiera abrió su boca. Y esto lo hizo precisamente porque él tenía que cumplir esta parte, tenía que ofrecerse, dar su vida en sacrificio. No lo podemos hacer nosotros porque nosotros no somos o no fuimos en ese momento la imagen de Dios, no fuimos encarnados o Dios no se encarnó en nosotros, ¿verdad? No puede decir, pues yo también me voy a sacrificar para salvar a mi familia. No es posible, esto solamente podía ser porque el Espíritu Santo descendió sobre una mujer que se llama María y concibió, y entonces no hubo ya el pecado de Adán. Si hubiera tenido papá Jesucristo, hubiera pasado a él el pecado también, y él también hubiera nacido en pecado, pero no fue así. Creemos que fue engendrado sin pecado por obra del Espíritu Santo. Entonces no hay nadie más que pueda estar en esa condición. Por eso únicamente Jesucristo es el único que podía realizar este sacrificio. Y a través de ese sacrificio, Él tomó nuestro lugar. En lugar de que nosotros tengamos muerte, Él ya padeció la muerte. Sobre Él fueron cargados todos los pecados para darnos acceso a Dios, para permitirnos tener comunión con Él nuevamente. Y tenemos que si nosotros creemos en este sacrificio, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Él fue maltratado, que Él fue sacrificado, que Él derramó su sangre, entonces nosotros tendremos acceso al Padre. Y viene a ser, digámoslo así, tan sencillo, porque es más fácil creer en el sacrificio de Jesús que juntar, no sé, ¿qué se me ocurre? 50,000 personas para ir a una marcha. Es más fácil creer en el sacrificio de Jesús que juntar 1,000,000 de pesos. Es más fácil creer en el sacrificio que hizo Jesucristo que hacer un monumento, una torre enorme. Entonces, en realidad es bastante sencillo, pero la gente está entenebrecida, no quiere creer, y nosotros les compartimos y les hablamos de Dios
Y muchas veces ellos dicen, no, a mí déjame bien, así estoy. No es necesario. Es necesario que nosotros vayamos y les prediquemos y les compartamos, no por la fuerza, porque todo es a los tiempos de Dios. Pero ¿qué les voy a decir a esas personas? Más o menos lo que ya estamos platicando aquí, cómo cayó el hombre, qué pecado cometió, quedó destituido de la gloria de Dios, y ahora para tener acceso nuevamente al Padre, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo fue la imagen de Dios, así lo dice Hebreos 1:3, y Cristo no cayó en pecado ni fue engendrado el pecado. Él fue tentado. Satanás se le presentó y le dijo, mira, pues te daré todas estas naciones si tú te postras a mí. Pero él no cayó en pecado, él no aceptó, él siempre siguió firme ante Dios. Cristo recibió toda la paga, todo el pecado que nosotros teníamos. Y entonces los que aceptan a Jesucristo como Salvador deben reconocer el señorío de Jesús y su sacrificio, la obra completa en la cruz del Calvario. Y es por eso que nos dice, es necesario que nazcamos de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y recordamos una historia en Juan 3, del 1 al 5, Jesús y Nicodemo. Y entonces le está preguntando, oye, ¿cómo puedo hacer para tener la salvación? Le dice Nicodemo. Y Jesús le dice, mira, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le contesta, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Puedo acaso entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Hechos 2, del 38 al 39 nos dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, para tener acceso nuevamente a nuestro Padre Celestial, es simplemente necesario creer en tu corazón que Dios realizó este sacrificio, pero además necesitas arrepentirte de la vida en pecado que has llevado. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido pecados. Su palabra dice, no hay justo, no hay ni uno. Si nosotros nos enojamos contra nuestro familiar, si nos enojamos contra el vecino, contra el de la combi que ya no me dio el cambio completo, no me dejó donde yo me iba a bajar, si nos enojamos porque un carro se me mete, no me permiten pasar también, entonces empezamos a molestarnos con la gente. Y Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el que ama a su prójimo no le miente, no lo agrede, no lo ofende, no lo insulta, no le desea mal. Y también nos dice que aún lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Y también nos dice que no basta con que digamos, no, pues yo no le pego a esas personas, no le pego a esos hombres. Basta con que lo tengas el sentimiento en tu corazón, con que le digas necio, con que le digas eres un tonto, porque entonces dice su palabra que ya eres sujeto a juicio. Entonces no hay ningún justo, no hay nadie que haya hecho lo bueno. Por eso es que nosotros debemos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. En cuanto nosotros cumplimos estas condiciones, automáticamente Dios nos da el derecho de ser sus hijos, porque aquí es algo bien interesante. La gente allá afuera dice, pues al fin que todos somos hijos de Dios, ¿o no? Y no es cierto, esa es una mentira. Todos somos creación de Dios, somos criaturas porque Dios nos formó, pero para ser hijos de Dios es necesario confesarlo, que Él hizo el sacrificio, recibirlo como Señor nuestro, creer que Dios lo levantó de entre los muertos, arrepentirnos de nuestros pecados. En cuanto nosotros hacemos eso, Dios nos dice, muy bien, ahora eres mi hijo, yo te adopto como mi hijo. Antes éramos solamente criaturas de Dios, pero a partir de ese momento nos convertimos en sus hijos. Y no hay otra forma de tener acceso al Padre. Jesucristo dijo,
Yo soy el camino, en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces creemos, no, pues todas las religiones son iguales, todas me van a dar la salvación, pues todas me llevan a Dios. Y es mentira, ninguna religión te va a conducir ante Dios. Ningún acto que tú hagas te va a llevar a Dios. El cristianismo no te va a llevar a Dios, el budismo no te va a llevar, el islam, ninguna religión te va a llevar a Dios. Solamente hay un camino para llegar al Padre y es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, quiere decir que en Cristo somos justificados en Romanos 4 del 22 al 25. Con respecto a nosotros, a los que creemos que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, así de sencillo, mi hermano. Si tú nos estás viendo en Face, en YouTube, así de sencillo. Aparentemente, porque sabes que a veces nos cuesta mucho trabajo arrepentirnos. Llevamos una vida de pecado y me cuesta trabajo dejar a la mujer con la que estoy adulterando, o me cuesta trabajo dejar de ser tan broncudo, me cuesta trabajo dejar el alcohol, es que no puedo dejar el chisme, es que sigo pegándole a mis hijos a diestra y siniestra. La palabra dice que hay que corregirlos, pero de una forma, nos explica cómo tenemos que hacerlo, pero a veces agarramos y, ay, chamaco, y de la oreja, y ya hasta parece burrito con la oreja estirada, o lo primero que encontramos, ¿verdad? La cazuela, la chancla, lo que sea. Y no es así, hay forma de corregirlos. Entonces, Dios nos dice que somos justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Romanos 8 del 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si yo me arrepiento de mis pecados, toda esa mala actitud, creo en el sacrificio de Cristo Jesús, creo que Dios lo levantó de entre los muertos, yo soy adoptado como hijo, porque sabes, primeramente Dios escogió a los judíos, al pueblo judío. El pueblo judío es su pueblo preferido, dijo, este es mi hijo, al pueblo judío le fue dada la promesa. Entonces, no sé si para bien o para mal de ellos no lo aceptaron, no lo recibieron, y a través de eso nos dio el derecho a nosotros, nos adoptó como hijos, y dice, yo los voy a tomar y los voy a injertar, aunque ustedes no eran la planta originaria, yo los voy a injertar y ustedes vendrán a ser mis hijos. Entonces nosotros, todos, no hay una persona que no pueda ser salva a través de Cristo. No hay una persona que haya sido de lo peor y si se arrepiente en su corazón y acepta a Cristo Jesús, esta persona puede ser salva. No hay excepciones. Y entonces a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros nuevamente somos transformados y volvemos a adquirir la imagen de Dios. Así nos lo dice Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo, nos volvemos imagen de Cristo y sabemos que Cristo es Dios, volvemos a ser nuevamente imagen de Dios. Y tenemos entrada al Padre nuevamente. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es restaurado a su lugar de plena comunión con el Padre y llega a ser partícipe de las riquezas de su gloria. Volvemos a ser como Adán fue al principio, antes de pecar. Volvemos a tener la participación de gozar de la gloria y de las riquezas de Dios.
Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nos dice que ya no hay diferencia entre judío y gentil. Los gentiles venimos a ser los que no somos judíos. Entonces, en Romanos 10:12 nos dice: porque ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, esto es maravilloso, ¿verdad? Saber que tenemos acceso al Padre y que pues nuevamente estaremos en comunión con Él y que gozaremos de su presencia, de su gloria, y que seremos transformados y que ya no habrá más llantos, se acabarán las enfermedades, ya no habrá más tristeza y seremos transformados. Pero sabes que hay mucha gente allá afuera que no conoce de esto. Y por eso teníamos el versículo base. ¿Quién es responsable de contar todo esto que estamos escuchando ahorita? Nosotros, la iglesia, somos los responsables. En Mateo 28:18 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Efesios 3:10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Quiere decir que nosotros tenemos que compartir el evangelio, nosotros tenemos que llevar la palabra, nosotros tenemos que predicarle a nuestros familiares primeramente a los de nuestra casa. Si ya tenemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a la gente con la que vivimos, les compartimos el evangelio, y después a los tíos, a los primos, a los familiares segundos y terceros, y a los vecinos también, la gente que nos rodea, a quien está en nuestro trabajo, nuestros compañeros de escuela. A todos ellos tenemos que compartirles el evangelio. Es un mandamiento, no es una opción. Así como nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, nos dice: ama a tu prójimo. Y bueno, de aquí tenemos también los mandamientos. Nos dice claramente: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Nos dan son más de 240 mandamientos explícitos que nos dice, pero también nos dice en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos está diciendo: vayan, no nos dice si quieren, vayan por todo el mundo. No nos dice si tienen tiempo, vayan por todo el mundo. Si se acuerdan, vayan por todo el mundo. Nos está diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Gracias. ¿Me la puedes destapar? Entonces, es un mandamiento. Y ¿sabes qué? A veces decimos: no, pero pues es que yo no sé hablar, me cuesta mucho trabajo, me chiveo, me pongo a tartamudear, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tú necesitas orar, y te dice el Señor, te da una prueba que dice: no te voy a dejar solo, mi Espíritu Santo va a estar contigo, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a mostrar qué es lo que debes de decir. Esto en Hechos 1:8 nos lo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya entendimos que nosotros tenemos que compartir el evangelio. Y para aquellos que tienen un poquito de conocimiento, sabemos que hay 5 ministerios fundamentales: el pastor, profeta, evangelista, maestro y apóstol. ¿Cuál de estos 5 ministerios es el que cumplió Jesucristo?
Todos, exactamente. Pero hubo uno fundamental que es el que más desempeñó. ¿Cuál? Maestro. ¿Quién da más? Evangelismo. Ajá. ¿Sí? Bueno, pues el principal ministerio de Jesucristo fue el evangelismo, el de llevar la palabra. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 8:1 nos dice: aconteció después que iba Jesús por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Entonces fue lo mismo que les dijo a sus apóstoles, a los 12, y bueno, hubo hasta 70 apóstoles había con él, 70 discípulos, perdón. Y la comisión de todos los apóstoles era que tenían que ir y predicar el evangelio. Así lo hizo Pablo y lo hizo Pedro también. Pablo en Romanos 1:15 nos dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pedro nos dice en primera de Pedro 3:15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la iglesia primitiva, los primeros apóstoles que hubo, también se dedicaron a eso, a predicar el evangelio. Y bueno, hay una cita que dice que Pedro predicó y se convirtieron 5,000 en aquella tarde. Entonces, la tarea fundamental de ellos era predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas. Y solamente predicando el evangelio podrá la gente entender de qué se trata, porque como les digo, están en tinieblas, no han escuchado de Dios. Yo en la religión en la que crecí desde niño, pues era pues acordarse de Dios cuando había un problema, ¿no? Nada más era ¿saben qué? Pídanle mucho a Dios que se arregle este problema, que se arregle esta situación. O cuando había una fiesta, una boda, unos 15 años, un bautismo, eran las contadas ocasiones en que yo me paraba en la iglesia. Pero fuera de ahí yo no sabía de Dios, yo no conocía a Dios. ¿Y en qué momento voy a conocer a Dios? Bueno, pues es necesario que alguien me platique. Si nadie me platica, yo voy a estar en tinieblas toda mi vida. He visto películas y en Semana Santa pasan una película y otra, y ya sé de qué se trata la crucifixión, porque lo hemos visto tantas veces en las películas, pero me es difícil entender el sacrificio, o sea, ¿por qué lo mataron? ¿Para qué? Así como que pues qué gandallas, ¿verdad? O sea, ¿por qué le hicieron eso a ese hombre? Tal vez no lo voy a entender, pero es necesario que los que ya tenemos el conocimiento, ¿sabes por qué? Porque a ti te pasó en alguna ocasión, tú no tenías conocimiento de Dios y hubo alguien que te habló acerca del amor de Dios, hubo alguien que te habló acerca del perdón y de que podía transformar tu vida y que podía darte una nueva oportunidad. Hubo alguien que te mandó, que te dio ese mensaje, tal vez en la forma que menos te lo esperabas, menos te lo imaginabas, en el momento menos oportuno. A lo mejor estabas pasando por problemas, a lo mejor estabas bien. Generalmente es cuando tenemos problemas, ¿verdad? Que alzamos los ojos al cielo buscando ayuda. Y Dios muchas veces mueve las cosas para que nosotros precisamente levantemos nuestros ojos y lo busquemos. Y entonces alguien nos compartió de Dios y alguien empezó a hablarnos y alguien nos invitó a un lugar como este, a una iglesia como esta, donde se predica de Dios, donde empezamos a conocerlo y nos damos cuenta del sacrificio que hizo. Entonces, es necesario que nosotros compartamos la palabra, porque esta gente, ¿cómo invocará al Señor si no lo conoce? ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, es una encomienda que tenemos nosotros, no es opcional, es un mandamiento. Tenemos que ir
y predicar el Evangelio. Tenemos que anunciar el mensaje de salvación a todas aquellas personas que no lo conocen. Y en la medida que lo hagamos, veremos un cambio y una transformación en nuestra sociedad y en nuestra nación, porque estoy seguro que ustedes como yo a veces desearíamos estar en un lugar, salir a las 11 de la noche, caminar por las calles tranquilamente sin temor a que alguien nos asalte, a que alguien nos agreda. Pero si nosotros tuviéramos el conocimiento de Dios, yo sé que si yo camino a las 11, 12 de la noche y pasa una mujer, yo no le voy a hacer nada ni le voy a faltar el respeto, porque yo tengo el temor de Dios en mi corazón. Entonces, de la misma manera, si todos en la ciudad tuviéramos el temor y el amor a Cristo, no amaríamos a nuestro prójimo y no le desearíamos mal. Y es lo que Dios quiere, que todos estemos en comunión con Él y amándonos unos a otros. Entonces, también esto es un elogio para ustedes y es de reconocerse. Si ustedes lo hacen, pues muchas felicidades. Pablo elogió a la iglesia de Roma también y elogió a los tesalonicenses, porque precisamente ellos se dedicaban a predicar el Evangelio. Entonces, como resumen, tenemos las 3 C del Evangelio, letra C. La primera C es conocer que has pecado. Reconoce que tú cometiste pecado, que fuiste engendrado en pecado. La segunda C, creer que Jesucristo es tu Salvador, creer el sacrificio que Él hizo y que Dios le levantó de entre los muertos. Y la tercera C, confiesa que Jesucristo es tu Señor. Con esto tú tendrás acceso y tus pecados serán borrados. Y te dice, ¿sabes qué? Dios te dice, fuiste de lo peor. Bueno, más bien Él no te lo dice, tú mismo te lo dices, ¿verdad? Es que yo fui de lo peor. No, ¿cómo me voy a acercar? Ni siquiera me va a querer aceptar Dios, pues, todo lo que tengo. No, hay cuando esté bien, cuando ya no cometa yo tanto pecado, me acerco a Dios. Nos dice la palabra que los que necesitan médicos son los que están enfermos. Los que necesitan acercarse a Dios son los que están sumergidos en pecado. Y Dios te dice así maravillosamente, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tus pecados y los voy a arrojar al fondo del océano y jamás me voy a acordar de ellos. Si tú antes tus pecados eran rojos como la grana, los volveré blancos porque yo te limpiaré completamente. Entonces Dios nos da una nueva oportunidad, no hay que despreciarla. No importa lo que hayan hecho tus familiares, no importa lo que te digan. A veces hasta nos dicen, ay, eres un aleluyo. No me interesa, ¿no? O sea, yo sé que yo vivía en tinieblas y que yo estaba condenado a la muerte, ahora lo sé. Y ahora que tengo a Cristo en mi corazón, yo he visto el cambio y la transformación en mi vida y no vuelvo para atrás, ¿no? Hay una canción, pero no recuerdo muy bien, que dice, no vuelvo atrás, la fe delante y el pasado atrás, no vuelvo atrás, no me acuerdo, se las debo, pero está muy buena. Yo ya no regreso para atrás, ya Dios me rescató y sé que a todos ustedes también, y yo puedo ver la vida de yo creo que de todos los que estamos aquí, pues entregada a Dios, viviendo como Dios desea que vivamos. Por eso los felicito también. Pero hay gente que no conoce de Dios y es nuestra obligación compartirles y anunciarles las buenas nuevas. Vamos a hacer una oración para terminar este servicio. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú realizaste. Gracias porque a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús nosotros fuimos limpiados, fuimos transformados. Teníamos temor de acercarnos a ti por nuestros pecados. Teníamos temor de que nos rechazaras. Teníamos temor de que no nos aceptaras, Señor. Pero tú eres bueno. Yo sé que si yo me arrepiento de todos mis pecados y me vuelvo, tú me perdonarás, porque tu deseo es que yo tenga comunión con Dios. Tu deseo es que yo esté contigo.
Tú eres mi consolador, tú eres mi refugio, tú eres el que me da vida, tú eres el que me da paz, tú eres el que me impulsa a vivir. En ti tengo todo y no me falta nada, Señor, y no me refiero a lo material. En ti tengo la paz, en ti tengo el amor, en ti tengo el regocijo, en ti canto, salto, danzo, Señor. Gracias porque tú me has perdonado, tú me has recibido, Señor. Gracias porque yo sé que tú no amas al pecador, pero sí amas al pecador que se arrepiente y no vuelve atrás, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por la oportunidad que me has dado de estar nuevamente, de restaurar mi vida, de cambiarme y de transformarme. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno.